¿Qué pasó, queridos metahumanos? Yo soy Tete Caudillo y estamos de regreso a uno de estos videos, análisis, lo que sea que he estado empezando a hacer hace poco. Y ya he hecho algunos de series: Arrow, temporada 1 y 2, de Umbrella Academy. Tengo por ahí uno de un videojuego, Splinter Cell. Entonces vamos a ver este video de Man of Steel. Man of Steel surge por Zack Snyder. Lo dirige Zack Snyder y, como saben, la idea original viene de Christopher Nolan y David S. Goyer. De hecho, cuando se terminó la trilogía de El Caballero Oscuro, se quiso hacer una versión como de Superman, cómo sería Superman en el mundo real. Y la maravilla de la primera película de Zack Snyder es que eso plantea, ¿no? Aunque ya con Batman v Superman como que ya la pretensión de acercar a un mundo más real como que se va. Igual está muy buena la película, pero se aleja un poco en Batman v Superman. Pero la primera de Man of Steel es muy buena. Algunas controversias suceden en la película que se las mencionamos acá en el video, pero Goyer y Nolan terminarían escribiendo la historia principal para que fuese dirigida por Zack Snyder. Y vemos un Superman aprendiendo a conocerse, explorando sus poderes, entendiendo cuál es su misión en el mundo. Por eso no lo podemos ver aún como el Superman moralista, heroico, porque se va conociendo. Entonces, Man of Steel, a mí en lo personal, es probablemente están mis 5 películas favoritas, pero ya ustedes checarán. Si ya la vieron, pues no pasa nada, porque ya sabrán de qué se trata y podrán ver el análisis y el resumen más fácil. Si no la han visto, pues obviamente vienen spoilers, aunque no creo que haya alguien que no la haya visto, pero si no la has visto, pues ten cuidado porque vienen spoilers, ¿no? Muchacho o muchacha. Entonces, por favor, chéquenlo y espero les guste. Ahorita. Zack Snyder es claramente un director de cine altamente visual, y desde el inicio de la película ciertamente se siente sumamente bien trabajado, debido a que se ve detrás un estudio visual del planeta Krypton y su representación en el imaginario colectivo de aquel que es aficionado a este superhéroe. Es en este inicio de la película que se entiende de manera consistente las vicisitudes de la raza kryptoniana, iniciando la exploración de la película, que implica ir más allá de la mitología de Superman e intentar dar un sentido más claro a las realidades del antagonista y del protagonista. El general Zod busca recuperar la grandeza de Krypton. Para eso necesita el Códex, donde se encuentra el genoma de la raza. Sin embargo, Jor-El busca salvar el planeta de otra forma, gracias al nacimiento del primer bebé en años. Sin embargo, ambos están conscientes que el planeta como tal ya no tiene salvación, por lo que Jor-El decide enviar a su hijo recién nacido por ser la única oportunidad de mantener de cierta forma la raza kryptoniana con vida. En la película inicia con esta introducción que presenta a los padres de Superman y el lanzamiento del hombre de acero recién nacido como único sobreviviente de una raza inmensa, inteligente, pero en plena decadencia. Presenta desde el inicio al antagonista principal, el general Zod, que a su manera y ante la devastación inevitable busca salvar al planeta del apocalipsis ocasionado por la deficiencia de la alta burocracia kryptoniana. El general, junto con sus rangos menores, terminan asesinando a parte de los dirigentes de Krypton,
por lo que son sentenciados a la zona fantasma, una prisión espacial que alberga a los peores criminales del planeta, sin poder evitar el envío del pequeño Cal al planeta Tierra. El villano es presentado de manera muy inteligente, de forma tal que, a pesar de su clara tiranía, el espectador logra entender las razones de su maldad. I will find him. I will find him, Lara. I will find him! Se presenta a Kal-El explorando sus poderes y encontrando sus capacidades heroicas, tanto física como emocionalmente, saltando en intervalos entre el hombre cercano a iniciar sus travesías y el niño asustado por entenderse con habilidades diferentes al del ser humano común. Todo este lenguaje narrativo claramente influenciado por el guión de Christopher Nolan, pues es desarrollado de una manera muy inteligente gracias a la habilidad de aunado a la habilidad visual del director Snyder. Como adolescente salvando a sus compañeros de un accidente de autobús ante los ojos de algunos de sus compañeros. Es este incidente el que provoca la primera encrucijada moral que se representa a través del padre adoptivo Jonathan Kent, que ante el miedo de ver a su hijo adoptivo desarrollar estas habilidades le aconseja tener cuidado, pues el mundo puede claramente no estar preparado para alguien con sus capacidades. De tal manera que el amor paternal, agraviado por el temor a un mundo claramente cruel, provoca en el padre la necesidad de aconsejar al adolescente Clark a no usar sus poderes hasta que el mundo estuviera preparado. There's more at stake here than just our lives, Clark, or the lives of those around us. When the world finds out what you can do, it's going to change everything. Our beliefs, our notions of what it means to be human. Tras el diálogo moral de Kent con su hijo, en el que éste le presenta su origen extraterrestre, el niño entiende la importancia de su existencia en un mundo que se siente el centro del universo. Esta enseñanza claramente guía al hombre de acero durante su crecimiento como persona, en espera del momento en el que entienda que el mundo debe de conocerlo. Es durante este proceso de conocimiento a sí mismo donde conoce a Louisa Lane, reportera del Daily Planet, que está intentando averiguar la realidad tras una investigación que descubre un extraño objeto bajo el hielo. El desarrollo de personajes, principalmente los protagonistas, continúa mostrando el carácter recio y obstinado de la reportera, que por conocer la verdad es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. Es ahí donde Clark, que ha pasado parte de su vida adulta conociéndose e intentando averiguar su origen, encuentra la nave espacial de origen kryptoniano, donde conoce el porqué de su existencia, además de ser el lugar donde se da el primer contacto con Luis, un encuentro que difiere un poco de cómo se conocen según el canon comiquero, pero que se presenta como necesario en la narrativa presente para mostrar al unísono el origen de los dos. Su padre biológico se presenta de manera virtual gracias al sistema de inteligencia de la nave que contiene el conocimiento y la conciencia de Jor-El. I am your father, Cal. Or at least a shadow of his consciousness. Es el diálogo con ambos padres lo que al final lo termina de convertir en la persona que se volverá el héroe de un planeta en búsqueda constante de su salvador. Pero mientras Clark queda fascinado por la reportera, esta es la que queda realmente fascinada por el superhombre, por lo que se decide a rastrearlo siguiendo las leyendas y mitos existentes en torno a él. Es el momento en que él y ella dialogan por primera vez, donde se presenta de manera fehaciente el temor tras este superhombre. El hecho de entender que el miedo en el ser humano provocaría rechazo a una figura que les demuestra con su mera existencia su propia fragilidad.
My father believed that if the world found out who I really was, they'd reject me out of fear. Y es en este momento cuando pensamos que ya vimos lo necesario de Clark y su crecimiento, cuando se presenta algo que lo humaniza de manera completa, y la parte en la que quizás la película se aleja más de cualquier historia de origen anterior en torno a la figura del hombre de acero. La martirización de la figura paterna que muere en un accidente de manera heroica ante los ojos de un joven que decide no salvarlo debido a que este, es el padre, considera que debe mantener su existencia fuera de foco. Ese diálogo no hablado, la mirada entre el hijo y su padre en sus últimos momentos, el que nos enseña más el debate emocional del hombre de acero con su realidad. I let my father die because I trusted him, because he was convinced that I had to wait. Es la interacción entre Luisa y Clark la que nos demuestra por qué esta buena reportera, su bondad y su empatía hacia sus semejantes es la que la hace ser la número uno, pues es este dilema moral de Clark el que provoca que ella decida no continuar con su historia. Para Sin Fields, un buen guión basa su estrategia en 3 actos. El planteamiento o acto número 1, que en esta película se nos presenta ligeramente largo, pero con la motivación de que tenemos que conocer al personaje principal. Aquí empatizamos con los personajes principales y es el término del último diálogo de Clark con su madre, en el que éste le anuncia que ha descubierto su origen, cuando se puede decir en términos prácticos que entramos de lleno al segundo acto de acuerdo a este canon de Sin Fields. Y este segundo acto no se trata más que de la confrontación. ¿Y qué manera de iniciar la confrontación? Con el general Zod anunciándole al mundo su existencia, acompañado de una amenaza en contra del planeta si no se entrega a Kal-El. A pesar de pocos conocer su existencia, es la investigación de Luisa la que la pone en la mirada de las autoridades, por lo que la confrontación se acompaña de dilemas existenciales, y es gracias a reportajes de televisión y diálogos políticos que comenzamos a entender el shock cultural ocasionado por un acto como el acontecido. Y es en pleno inicio de la confrontación antagonista-protagonista en el que se regresa mediante flashbacks al primer acto, escena que si bien es buena resulta innecesaria para este momento. Es aquí donde se le puede encontrar el primer defecto de la película: saturar al espectador con ideas emocionales de aprendizaje que ya entendimos durante el primer acto. Y es esta manera de actuar, el entregarse voluntariamente para evitar bajas terrestres, lo que permite que Zod entienda que detrás de Kal-El se encuentra una enseñanza que lo humaniza, pero que lo vuelve vulnerable ante los ojos de un militar por excelencia. Su humanidad es aquí donde vale la pena entender de lleno la importancia del general Zod en el mundo del género de superhéroes, en películas al menos, pues es uno de los villanos en el que se le quita la unidimensionalidad al típico villano y se le agrega una confrontación o dilema intelectual, moral, que permite que el espectador entienda el porqué de sus actos. Es esta forma de entender al protagonista lo que hace única esta película, efecto que quizás se logra gracias al guión de Christopher Nolan y Boyer más que al director mismo. Es así que Zod irónicamente presenta el mayor defecto de muchos líderes humanos: el amor por su propia raza, pero el menosprecio hacia las demás formas de vida, cualidades o más bien defectos que percibimos incluso ahora con personajes modernos en distintas partes. Y es justamente esta forma de ser la que hace que este tipo de antagonismo sea uno que provoca eco en nosotros, haciendo de alguna manera más cercana el conflicto con Kal-El. La primera escena de acción comienza
en Smallville. Sin embargo, la inutilidad de los soldados humanos ocasiona que ellos entiendan que Superman está ahí para ayudar. Los poderes militares humanos entienden que tienen en el Hombre de Acero un aliado contra la amenaza inminente. Pero la novedad de la atmósfera terrestre provoca una temporal debilidad en los adversarios que se repliegan a la nave, lo que provoca que se acelere el plan que implica terraformar el planeta mediante la nave kryptoniana. This man is not our enemy. Es ahí cuando la amenaza se incrementa, provocando un caos en Metrópolis que es presa del pánico y de la destrucción. Gracias a la cápsula en la que llegó Clark, se desarrolla un plan para utilizar su propia tecnología en contra y poder destruir estas máquinas terraformistas. Es mediante este plan que Superman y el ejército americano colaboran con la intención de destruir al invasor. Con las máquinas en pleno acto, inicia la destrucción que provoca el caos en la gran ciudad. Escenas de heroísmo humano nos demuestran la capacidad que tiene la raza del planeta Tierra para sobrevivir en la adversidad, mientras Superman y el ejército intentan destruir en polos opuestos las dos máquinas. Es cuando el Hombre de Acero empieza a darse cuenta de sus verdaderas capacidades y comienza a destruir una de estas máquinas, lo que provoca un pequeño respiro. Pero los kryptonianos no estarán a gusto con esta situación, evidentemente. Con Superman fuera de foco al haber destruido la otra máquina, Zod y compañía aprovechan para seguir con su ya decaído plan, iniciando otra serie de acciones que traerían más caos a Metrópolis. Mientras Clark intenta batallar con Zod, sus rangos menores luchan por evitar la estocada final. Con un heroico sacrificio de soldados americanos, la cápsula se estrella contra la máquina, provocando su destrucción, dando paso a un momento romántico entre los protagonistas y al cierre de lo que conoceríamos como el segundo acto, dando un claro avance al inicio del desenlace o el tercer acto. Y es precisamente la destrucción de su plan lo que provoca un último ataque desesperado de Zod que marca el duelo final entre él y Kal-El. I exist only to protect Krypton. Es el fracaso de su plan lo que da pie a un discurso enfurecido de Zod que demuestra lo que se maneja en toda la película en torno a su figura. Sus acciones tienen un propósito directo, el bien mayor para Krypton. And every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of my people. I was nice. Oh, take your time. The second group, I was pretty nice. The third group, I'll be a little more violent. And the fourth group, I'll say, get the hell out of here. Nós não, o povo, a sociedade brasileira não gosta de homossexual. A cultura é diferente da nossa. Agora nós não estamos preparados ainda no Brasil, porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. Y es este discurso muy semejante al de políticos de derecha moderna como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Macri, el que le da la motivación por enfrentarse al ser que a sus ojos ha destruido a su propia raza. Ante los ojos incautos de la población, con un Zod ya aclimatado al planeta y con una clara superioridad debido a su evidente adiestramiento militar, Clark se ve obligado a utilizar como fuerza vital el amor por el planeta en el que creció. Y es así que cuando Zod decide usar su poder ante la inminente derrota para matar a cuanto humano pueda, que Clark se ve forzado a terminar, a ultimar al militar kryptoniano, hecho que evidentemente le rompe el corazón. Y es precisamente este hecho lo que marcó una de las situaciones más criticadas por un sector de la gente. ¡Ay, cómo es que Superman es capaz de matar! Con el último acto, a punto de terminar, el epílogo de la película cierra con el recuerdo de Jonathan Kent y el inicio de Clark en sus labores periodísticas. Claramente no nos topamos con una típica película de superhéroes,
la pura reinterpretación del personaje y los pantalones que conlleva hacer algo así puede ser suficiente para que la película se separe de la competencia, sobre todo a nivel artístico y visual. La película entonces es mucho más que una película entretenida, su genialidad es multifactorial, una capacidad visual bellamente lograda, una narrativa más cercana a la del cine independiente, con ciertos toques de realismo italiano, la reinterpretación de los personajes clásicos, y a pesar de tener cierto grado de haters, la realidad es que esta idea llevada por Nolan, Goyer y ultimada por Snyder se maneja alejada de los clichés de las películas de este género. El prólogo en el primer acto se siente ciencia ficción al estilo Frank Herbert y a la extraordinaria saga de Dune. Pero cuando estamos ya en la Tierra y comenzamos a conocer el camino de Clark, una verdadera joya por cierto, del ya conocido Camino del Héroe, vemos la fotografía de Amir Mokri y las escenas cámara en hombro causan la sensación de cercanía y de formar parte de la escena misma. Esta manera de cinematografiar la película es mucho más cercana a la del cine independiente, como ya se dijo, pero la intencionalidad es precisamente esa, pues es necesario alejarse de los típicos planos de película gringa, y el factor Mokri y su fotografía realista y naturalista es la parte que embellece la película. Hans Zimmer, por su parte, y su prodigiosa banda sonora logra hacer un score en la película bastante espectacular, dando al Hombre de Acero una nueva canción, ya ambientando la película en escenas importantes con una línea compositiva alejada la de las típicas películas del género y con una partitura de tintes nostálgicos, haciéndola sentirse mucho más personal, pero alejada del tono épico que tienen otras películas del estilo. Cada uno de los personajes tiene un desarrollo alejado del canon unidimensional de Superman. El personaje más cercano al antiguo canon es Jor-El, con unos pequeños toques de emocionalidad, y aunque Henry Cavill es portentosamente el mejor Superman de la historia visualmente, sus carencias actorales no se notan gracias al reparto que lo rodea, y son los que llevan el peso dramático del filme. El desarrollo de personajes y su adaptación contemporánea es un logro tan importante como el aspecto visual, pero el punto por excelencia en este aspecto son ambos padres y los contrastes de estos a nivel personalidad. El villano en sí mismo es el más complicado. En lo particular me pareció portentoso, su actuación me recuerda a la villanía expresada en las obras de teatro shakespearianas, pero es esta misma cualidad teatral la que puede hacer que a muchos lo sientan exagerado. Lo que sí es que pudo haber sido más explorado. Sin embargo, claramente termina siendo uno de los mejores villanos del cine de superhéroes. Pues espero que les haya gustado el video. Ya vimos toda la evolución de Superman en esta primera película. Vimos su enfrentamiento con el general Zod y sus compinches. Y realmente, así como conclusión general, es una película que se alejó mucho en su momento, en 2013, que se alejó mucho de la típica película de superhéroes, y es particularmente lo que más me encantó. Yo no soy experto en cine ni nada de esto, pero hay como ciertos guiños a otro tipo de cine que no vemos en las películas comerciales, y fue lo que más me gustó. Entonces, espero que les haya gustado. El siguiente video que vamos a estar poniendo va a estar posiblemente del de The Voice temporada 1. Y entonces, pues son pocos videos, pero igual voy a intentar ponerlo por secciones. Superhéroes del DCEU. Por ahí también vamos a subir un video de Iron Man para hablar un poco sobre Marvel y el universo, pero vamos a ir poco a poco, ¿sale? Porque al hacer un resumen de las películas, todo esto pues sí me tarda un poquito, entonces y obviamente me lo aviento todo yo solo. Quiero también aprovechar para comprar un poco de material. Tengo una buena cámara, es una Canon EOS, es como semi-profesional, pero quiero comprar un buen micrófono para que se escuche mejor el audio, principalmente
que se aleje esta especie de eco que se escucha cuando grabas el video con celular o con el micrófono de la cámara. Entonces, quiero mejorar, muchachos, y entonces espero que ustedes me apoyen en ese sentido. Y los invito a unirse a Arquitectura para Todos también, que es el canal que recién abrí, donde estaremos hablando, o estaré yo hablando, Esteban Bojorquez, de temáticas de arquitectura, sobre todo para acercar este tema a la gente que a lo mejor lo ve como algo lejano o elitista, ¿no? Entonces, muchas gracias, metahumanos. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao.